Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patoys. Hoy veremos cómo se hace este Spider-Man y lo colgué de cabeza para un llavero. Veamos cómo se hace. Vamos a ocupar hilaza de algodón en color rojo y un ganchillo de metal del número 2. Comenzamos con la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo mis puntos y jalo la hebra. Con esto cerramos el anillo. Para nuestra vuelta número 2 voy a realizar un aumento por cada punto. Un aumento por cada punto hasta obtener 12 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 3 voy a realizar una secuencia de un punto, coloco mi marcador y un aumento, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Voy a jalar bien el hilo que sobra del anillo mágico, tensarlo bien para que selle el arito y ya no se vea el orificio. Para nuestra fila número 4 coloco mi primer punto y el marcador y voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos por un aumento. 2 puntos bajos por un aumento durante toda la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Para nuestra vuelta número 5, 6, 7 y 8 vamos a realizar un punto bajo por cada punto. No vamos a hacer aumentos, solo puntos bajos durante 4 vueltas para la fila 5, 6, 7 y 8. Aquí ya terminamos nuestras 4 filas de puntos bajos. Ahora vamos con la fila número 9 y vamos a hacer una secuencia. Coloco mi primer punto y mi marcador de 2 puntos bajos, 2 y una disminución. 2 puntos bajos, 1 y 2 por una disminución. Y así durante toda la vuelta hasta tener 18 puntos bajos. Para la fila número 10 colocamos nuestro primer punto y el marcador y hacemos una secuencia de un punto bajo y una disminución, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta hasta terminar con 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a empezar a rellenar un poco. Utilizamos un poco de fibra sintética. Para nuestra fila número 11, voy a realizar mi primer punto bajo, coloco mi marcador y voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos, 3 y 4 por una disminución. 4 puntos bajos, 1, 2,
3 y 4 por una disminución. Y aquí nos quedamos con 10 puntos bajos. Para nuestra fila número 12, coloco mi primer punto y el marcador. Y en mi fila número 12 solamente voy a hacer puntos bajos. No voy a realizar ningún aumento, ninguna disminución, solo puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a hacer el cuerpo, pero lo vamos a sacar en una sola pieza. Coloco mi primer punto y mi marcador. Y voy a realizar una secuencia de un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento alrededor de toda la vuelta hasta obtener 15 puntos bajos. Continuamos con nuestra fila número 14. Coloco mi primer punto y mi marcador. Ahora voy a hacer 3 filas de puntos bajos. La fila número 14, la 15 y la 16, puros puntos bajos. No vamos a realizar ningún aumento. Aquí yo ya terminé las 3 filas de puntos bajos. Este es el momento de terminar de rellenar bien la cabecita para que quede firme. Con unas pincitas nos podemos ayudar. Ahora vamos a hacer un cambio de color para nuestra fila 17. Vamos a ocupar hilaza en color azul. Y para hacer mi cambio de color, voy a realizar mi primer punto bajo, pero sin terminarlo. Nos vamos a quedar ahí con los 2 aritos. Voy a cortar un pedacito porque ya no voy a ocupar el rojo. Ahora voy a terminar mi punto bajo con la hilaza azul. Jalo por dentro de los 2 aritos y ahí estaría terminando mi punto bajo. Sostengo bien por atrás y voy a realizar otro punto bajo en el punto que sigue. Y ya que lo tengo asegurado, voy a hacerle un par de nuditos a los 2 colores. Aquí no importa tanto como queden los nudos porque esto va a ir por dentro. Y es así como podemos ya continuar. Vamos a hacer toda nuestra fila número 17 con puntos bajos con el tono azul. Para la fila número 18 también coloco mi marcador y vamos a realizar una vuelta más de puntos bajos. Toda la vuelta solo puros puntos bajos. Para nuestra fila número 19 voy a realizar mi primer punto bajo y coloco mi marcador y voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos, 2 y 3 por una disminución. 3 puntos bajos y una disminución y me voy a quedar con 12 puntos bajos. Aquí es momento de rellenar el cuerpo. Continuamos con nuestra fila número 20. Y en esta vamos a empezar a cerrar. Vamos a hacer
6 disminuciones. Y nos vamos a quedar al final con 6 puntos bajos. Ahora aquí voy a cortar un pedacito nada más porque ya voy a cerrar. Jalo mi hebra y con una aguja vamos a terminar de cerrar. Por cada uno de los puntos voy a tomar todas las hebras que están por fuera en forma de zigzag y luego regreso hacia arriba, en el que sigue hacia abajo. Aquí serían 4 puntos, 5 y 6. Y solamente aprieto con el dedo y jalo. Y ya cerró. Ahora aquí voy a hacerle un nudo. Tenso bien. Le voy a hacer uno más. Y el resto lo escondo por dentro del cuerpo. Y aquí yo ya puedo cortar. Ahora vamos a realizar las piernas. Comenzando de nuevo con la hilaza roja, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo mis puntos y jalo la hebra del anillo mágico hasta cerrar. Para mi vuelta número 2 voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos y al final me voy a quedar con 12 puntos bajos. Para nuestra fila número 3 voy a realizar 5 disminuciones. Voy a comenzar con mi primera disminución. Solamente son las hebras de enfrente para hacer la disminución. Aquí llevaría yo una disminución. Puedo colocar mi marcador. Este sería mi segunda disminución. Cuesta un poquito más de trabajo porque está chiquito, pero tengan paciencia. 3. Jalen bien. 4. Tensen bien porque se abren mucho los puntos. Y 5. Jalo bien. Después solamente voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a continuar con mi fila número 4. Aquí ya nos quedamos con 7 puntos. Para la fila número 4 coloco mi primer punto y mi marcador y voy a realizar la fila número 4, 5, 6 y 7 de puntos bajos. Solo puntos bajos. Vamos a realizar 4 vueltas. Continuamos. Aquí yo ya terminé hasta la fila número 7 y si se dan cuenta ya se formó como una botita muy pequeñita. Vamos a rellenar un poquito la bota. No queremos que esté muy saturada, solamente le vamos a meter un poquitito de relleno.
Bien, ahora para la fila número 8 vamos a hacer un cambio de color. En nuestro siguiente punto voy a llevar el proceso para un punto bajo y me quedo con los dos aros. Voy a recortar un pedacito y con la hilaza azul voy a terminar el punto bajo. Paso las dos hebras, la roja y la azul, hacia atrás y realizo mi siguiente punto bajo. Y ahora sí, voy a tomar las dos hebras y voy a realizar un par de nudos. Y voy a continuar. Aquí en esta fila, que es la número 8, voy a realizar 5 puntos bajos. Aquí yo ya llevaría 2, 3, 4 y 5. Y en la que sigue voy a hacer una disminución. Y es así como nos vamos a quedar con 6 puntos bajos. Voy a esconder estas hebritas para que no me estorben. Y ahora mi fila número 9 y número 10 van a ser puntos bajos. La número 9 y la número 10. Bien, ya terminamos nuestras 10 filas y en el último punto solo voy a hacer un punto enano para cerrar. Y jalo. Voy a dejar una hebra para poder coser al cuerpo. Ahora, el relleno para esta piernita va a ir nada más hasta la mitad. Si relleno todo esto, me va a costar mucho trabajo coser esta parte. Entonces, solamente darle formita a la botita y a la mitad de la pierna voy a terminar de rellenar y el resto va solito, así sin nada. Y voy a hacer mis dos piezas para las piernas. Comenzaremos con los brazos, una vez más con la hilaza en color rojo. Y voy a hacer un anillo mágico de 3 puntos nada más. 1, 2 y 3. Voy a acomodar los puntos y cierro. Después, en mi fila número 2, voy a realizar un aumento en el primer punto. Llevo uno nada más y 2 puntos en uno mismo. En el que sigue solo un punto bajo y en el tercer punto otro aumento. 1 y 2. Y voy a voltear el tejido para que la siguiente línea ya no me cueste tanto trabajo. Aquí ya me quedé con 5 puntos bajos. Entonces voy a realizar de mi fila número 3, 4 y 5 puntos bajos. No es necesario que ponga el marcador porque son muy poquitos puntos. Por lo tanto, voy a realizar 3 filas de puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a realizar el cambio de color. Con la misma hilaza roja tomo el medio punto, corto una hebra, tomo la hilaza azul y termino mi punto bajo. Aquí si quiero ya puedo anudar.
Le hago un par de nuditos para que quede bien fijo. Y esta es mi fila número 6. Y voy a hacer 3 filas de puntos bajos con el azul. Aquí sería mi segundo punto. 3, 4 y 5. Y voy a hacer otras 2 filas más con puntos bajos. Bien, aquí yo ya terminé mis 8 filas y ya no voy a necesitar rellenar porque el bracito está muy delgadito. Entonces, con las hebras que quedan, solamente las escondo por dentro y ese va a ser el relleno suficiente para el bracito. Y así realizo mis 2 piezas. Bien, ahora vamos al armado de nuestro Spider-Man. Procurando que la botita quede bien con la punta hacia arriba. Voy a tomar... Aquí se va a ver el cambio de color de nuestro muñeco, entonces lo que vamos a hacer es justamente coser ahí la pierna para que no se vea el cambio de color. Y teniendo cuidado de que la botita quede hacia arriba. Lo vamos a hacer como si estuviera sentadito. Entonces, justo a ras del color donde empieza el azul, voy a empezar a coser. Yéndome desde la base. Y voy a pasar por los 2 lados de la bota. De nuevo me voy a la base, abrazando todo el tejido. Y después subo, pasando por los 2 lados de la piernita. Y en el último punto, aquí voy a pasar 2 veces. Y voy a cerrar con un nudo. Tenso bien. Voy a hacer uno más. Y termino perdiendo por dentro del cuerpo. Y ya puedo cortar esta hebra. Y ahí ya quedó fija la piernita. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Para poder poner la otra pierna, vamos a ver más o menos una referencia. Desde la esquina donde está el primer punto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto número 8 es donde voy a empezar a coser la otra piernita. Ahora vamos con los brazos. Los bracitos los voy a poner justamente alineados con la pierna. Ahí donde empieza la costura de la pierna, voy a hacer una línea recta y ahí es donde voy a colocar el bracito. Y lo mismo con una aguja, desde la base voy a atravesar por los 2 lados del bracito. Y tenso bien. Desde la base paso por los 2 lados del brazo y hasta el cuello. Voy a tensar bien y voy a pasar un par de veces por el mismo lugar para que quede bien fijo. Aquí ya solo voy a realizar un nudo, tenso, un nudo más
tenso bien y lo pierdo por dentro del brazo. Obviamente nada más en la zona azul. Y aquí ya puedo cortar. Y ya quedó el bracito. Lo mismo haremos del otro lado. Ahora vamos a realizar la araña de su traje con un poquito de hilaza negra. Ahora vamos a hacer la araña de su traje. Voy a marcar con un alfiler el centro de la parte roja y con un poco de hebra de color negro le voy a colocar una aguja y en la punta le voy a hacer un pequeño nudito. Entonces, como está muy pequeñito, solamente voy a hacer unas crucecitas. Entonces voy a entrar por un orificio externo. Si ya tengo ubicado dónde voy a entrar, no voy a entrar por la hebra por el orificio más grande porque si no se sale el nudo. Si tenso y no entra, me puedo ayudar de unas pincitas. Y ahí ya atoró el nudo. Entonces voy a hacer unas 6 patitas hacia afuera para formar las patitas de la araña y siempre llegando al centro. De nuevo al centro, me voy hacia afuera, de nuevo al centro, bajo un punto, de nuevo al centro, bajo una línea del otro lado, de nuevo al centro, salgo por la línea de en medio y vuelvo a entrar. Voy a entrar por el punto de la línea de arriba a ras de las otras patitas y voy a bajar en chiquito aquí justo en el centro. Aquí ya nada más voy a hacer un nudo chiquito, tenso bien, sosteniendo con mis dedos y lo escondo por dentro del cuerpo. Ahí está. Y ya se escondió el nudito. Aquí ya puedo cortar. Y escondo el color dentro del cuerpo. Entonces, aquí entonces vamos a comenzar con los ojos. Para realizar los ojos voy a utilizar hilaza blanca y voy a hacer un anillo de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a acomodar mis puntos y voy a jalar la hebra, pero no voy a apretar mucho. Ahora, a partir de aquí, voy a realizar en este último punto una cadena. Después voy a realizar 2 puntos altos. Tomo hebra, entro en el orificio del anillo mágico, mi primer punto alto, otra vez vuelvo a tomar hebra y realizo mi segundo punto alto. Después voy a terminar con un punto enano en el siguiente punto. Aquí cerraríamos los puntos del anillo mágico. Y eso sería todo el ojito. Ahora sí ya puedo apretar y jalar bien esta hebra del anillo mágico.
y así quedaría el ojito. Entonces voy a hacer 2 piezas de esto. Voy a dejar una hebra un poquito larga para coser a la cara. Aquí voy a jalar y voy a hacer mis 2 piezas. Ahora, antes de colocarle los ojos, vamos a coser lo que es la telaraña para la cara. Comenzando con este punto central. Entonces, del anillo mágico hacia abajo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la sexta y séptima fila va nuestro primer marcador ahí con el alfiler y quedaría exactamente en medio de la cara. A partir de ahí va a ser nuestra base. Hacia los lados van a ser 1. Voy a retirar tantito este para que se vea. Aquí. Este sería un punto primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Y enseguida sobre la misma línea va a ir el siguiente alfiler para marcar. Y lo mismo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto va mi siguiente alfiler. Entonces, si ya tenemos colocados dentro de la misma línea la primera marca, vamos hacia abajo 1, 2 y 3 filas y coloco el siguiente que queda casi a ras del cuello y lo mismo del otro lado, 1, 2 y 3 filas y coloco mi otra marca en el cuello. Después hacia arriba 1, 2 y 3, coloco el siguiente, 1, 2 y 3 y obviamente el del anillo mágico sería el punto central. Lo mismo haremos de este lado, 3 y 3, tratando de colocarlos en una sola línea. Y ahora, con una aguja más delgada que la que usamos normalmente, que es la Caneva, hay que utilizar una más delgadita porque como vamos a pasar varias veces sobre el mismo punto, no queremos que se nos atore el hilo. Entonces, utilizando hilo negro normal, voy a tomar una hebra larga. Y ya solamente le hago un nudo en la base. ¿Está? Y ahora vamos a comenzar. Vamos a insertar la aguja exactamente en este punto central a partir de un orificio externo. Salgo por una hebra al lado del punto donde se supone que está nuestra marca para que ahí se atore el nudo. Ya puedo quitar mi alfiler y ahora sí vamos marcando cada uno de los puntos. Voy a comenzar con el primero del cuello. Voy a entrar en ese orificio, quito el alfiler y voy a salir por el que sigue. Quito mi alfiler. Ahora ya tengo el segundo, voy a volver a regresar al centro. Y de aquí voy a salir hasta el siguiente. Quito el alfiler. Y de nuevo voy a regresar al centro. Voy a salir en el que sigue, que sería el del anillo mágico. Retiro mi alfiler.
de nuevo hacia el centro. Siempre voy a terminar en el mero centro de la cara y voy a salir en el que sigue. Y así el resto de la cara. Ya terminamos lo que es la parte de enfrente de nuestras marcas. Yo saqué este último punto por atrás. Y con un alfiler igualmente voy a colocar justo una línea antes de llegar a la base de la cabeza, exactamente en medio de la cabeza. Ese va a ser mi punto de referencia. Aquí, como ya no me va a alcanzar para dar más vueltas, aquí voy a cerrar con un pequeño nudo sin jalar demasiado y pierdo el hilo dentro de la cabeza. Y aquí puedo cortar. Con otro pedacito de hilo vamos a ir con la parte de atrás de la cara. De nuevo vamos a salir aquí en nuestro alfiler, que es la marca del centro. Salgo por una hebrita y jalo un poquito para que atore. Si no entra muy bien, con unas pincitas metemos para que no se note. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con lo de la cara. Del centro vamos a ir hacia los puntos que tenemos justo en las orillas, que ya están marcadas con el hilo. Entonces entro justo en el de aquí de la cara, voy a subir al segundo punto que ya tiene marcado. Y luego voy a volver a regresar al centro. Salgo en el tercer punto, perdón. Voy acomodando así conforme vaya cosiendo. No hay que tensar demasiado. Una vez más, hasta donde está la marca en el mero centro, y así me voy a ir todos y cada uno de los puntos. Por último, lo que vamos a hacer nada más es tejer una línea a través de cada uno de los puntos por donde pasamos. Y lo vamos a ir cosiendo igual, todo a través de la mitad de la cabeza, por cada uno de los puntos que pasamos. Y ahí vamos a seguir haciendo lo mismo hasta terminar del otro lado del cuello y cerramos con un nudo. Ahora vamos a coser los ojitos. Voy a tomar como referencia los dos triangulitos que se formaron aquí, los más amplios hacia los lados, lo mismo hacia acá. Entonces no lo voy a colocar recto, sino ligeramente inclinado, justo dentro de los dos triangulitos que tenemos ahí. Y ahí vamos a coser.
de arriba hacia abajo, siempre en forma de zigzag alrededor del ojo. Ya que hayamos terminado de coser alrededor, le vamos a hacer un nudito y lo perdemos dentro del mismo ojo. Ajustamos bien y cortamos el resto. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Si las hebras que quedaron del anillo mágico son muy largas, cortamos un pedacito para que no estorbe tanto y el resto lo escondemos por debajo. Y hacemos el mismo proceso. Ahora con un pedacito de hebra de algodón en color negro le ponemos un nudito en la orilla y vamos a hacer la orilla de los ojos. Entramos por una hebra más delgada para que no se salga el nudo. Y voy a ir colocando la hebra alrededor de, entrando por algún punto de la base de la cabeza para que vaya atorando. De nuevo. Yo voy a pasar 2 veces alrededor del ojo para que no quede tan escondida la hebra negra. Porque quedó bastante grueso la parte blanca, entonces lo pasé 2 veces para que se note un poquito más. Y ya aquí llegando en la base, solo realizo un nudito, ajusto bien y ya lo pierdo por dentro de la cabeza. Lo pasé 2 veces alrededor, cosiendo solamente en la parte de abajo y en la parte de arriba, y volví a pasar una vez más. Lo mismo haremos con este. Bien, aquí ya terminamos justo las 2 vueltas alrededor de los ojos. Ahora vamos a coserle su telaraña, que es de donde se va a colgar hacia el llavero. Con hilaza negra vamos a realizar cadenas. Voy a hacer las primeras 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las primeras 10 cadenas son para que lo sostenga justamente con sus manitas y las piernas. Y a partir de ahí vamos a contar 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Más las primeras 10, en total son 40 cadenas. Y voy a unir 2, 4, 6, 8 y 10. Justo en la 10ª cadena voy a realizar un punto deslizado
corto una hebra larga. Y jalo la hebra. Nos va a quedar esto. Ahora con una aguja me voy a ir en la mera punta y voy a colocar la primera punta de lo que va a ser la telaraña justo en medio de sus manos. Y ahí voy a cerrar. Y con la aguja lo que voy a hacer es darle unas pequeñas puntaditas para que se atore ahí. Ya tengo la primera. Acomodo y jalo bien, tenso para que queden bien pegaditas. Le voy a dar una vuelta más. Hay que tensar bien. Y aquí voy a hacer un nudo. Para que ya quede bien fijo. Y ya puedo cortar la punta. Ahora, el siguiente que voy a hacer es justamente aquí en la orillita donde comienza este aro. Voy a colocar la telaraña justo con el mismo proceso que hicimos con las manos, lo vamos a hacer con las piernas. Con otro pedacito de la hebra negra voy a coser y voy a hacer exactamente lo mismo. Una vez que ya empecé con una de las piernas, voy a cruzarlo exactamente donde empieza el aro y tomo la otra piernita. Bien, ya terminé de coser justo la telarañita entre las piernitas y voy a ponerle con una aguja a esta hebra que quedó para terminar con nudos aquí justo en la base para que ya no se zafe. Solo un pequeño nudito para que quede bien fijo. Y el resto lo podemos perder dentro del cuerpo. Tenso bien. Y ahí ya quedó sujeto de la telaraña. Ahora, utilizando una argolla justamente para llaves, voy a tomar las cadenas que hicimos, introduzco por el aro,
bajo esta punta por dentro de las cadenas, saco por atrás y jalo para abarcar todo el aro por fuera, baja de nuevo y aquí voy a ajustar. Se va a hacer un pequeño nudito y va a quedar atorado al aro. Y es así como quedaría nuestro llavero de Spider-Man colgado de su telaraña. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, regálenme un like, por favor, suscríbanse y activen las campanitas para que les lleguen las notificaciones de cada vez que subamos video. Nos vemos en la siguiente.